Bien, habíamos enunciado el teorema del gráfico cerrado que nos decía que si E y F son espacios de Banach y T un operador lineal entre E y F, tal que el gráfico del operador es cerrado en el espacio producto, entonces podemos concluir que el operador lineal es continuo. Antes de proporcionar la demostración de este resultado de Banach, miremos algunas generalidades en relación con ese espacio producto. Primero, recordemos que si E y F son espacios vectoriales, podemos en este caso dotar al conjunto producto cartesiano, que es el producto de los elementos X y Y con X que está en E y Y, de una estructura de espacio vectorial definiendo una suma componente a componente, la suma de dos parejas ordenadas sea igual, y de la misma manera la multiplicación por escalar dada por. Entonces, teniendo en cuenta la estructura de espacio vectorial de E y F, entonces con estas dos operaciones este espacio producto resulta ser también un espacio vectorial. En caso tal de que estos dos espacios estén dotados de una norma, entonces podemos considerar en definir una norma sobre este producto cartesiano mediante la siguiente relación, digamos, la norma de X, donde es claro pues de que estas normas, se sobreentiende la norma de Y en F y esta norma de X es la norma del espacio E. Usualmente esta norma se va a llamar la norma del gráfico. Sin embargo, pues sobre este mismo producto cartesiano se pueden definir otras normas, como veremos posteriormente, normas que van a resultar en realidad equivalentes con la que acabamos de definir. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de las normas de los espacios componentes, se puede verificar fácilmente que esta relación determina una norma sobre el producto cartesiano. Lo que vamos a mirar a continuación que en el caso de que partamos de dos espacios de Banach, entonces el producto cartesiano de E por F es un espacio de Banach. Digamos, si tomamos por ejemplo esta norma para el producto cartesiano, siendo E y F espacios de Banach. Bien, para mostrar esta afirmación, entonces tomemos una sucesión Z sub n una sucesión de Cauchy en el espacio producto, es decir, que cada elemento de esta sucesión será pues de la forma X sub n, Y sub n, siendo X sub n un elemento de E, Y sub n un elemento de F. Entonces, si es una sucesión de Cauchy, entonces dado un epsilon mayor que 0, sabemos de que existe un número natural con la condición que si n y m son mayores o iguales que ese número natural, la distancia entre z sub n y z sub m resulta ser menor que epsilon. Sin embargo, esta expresión z sub n se puede mirar teniendo en cuenta la forma que tienen esos elementos de z sub n, sería x sub n menos x sub m como hemos definido las operaciones en el espacio vectorial componente a componente. Esto representará el vector x sub n, x sub m,
Y por la manera como hemos definido la norma en el producto, esto será igual a la norma de x sub n, x sub m en E, la norma de y sub n en F, y esto a su vez es menor que ese épsilon para todo par de índices n y m que sean mayores que n sub 0. Esta relación nos está indicando entonces que por una parte la norma de este vector, estos vectores pues son menores que épsilon, y lo mismo y sub n menos la norma nf, perdón, es menor que épsilon. Vuelvo y repito, para índices n y m mayores que n sub 0, lo cual nos dice entonces que esta sucesión x sub n es una sucesión de Cauchy en el espacio normado E, y de manera análoga al y sub n será una sucesión fundamental en el espacio normado F. Como por hipótesis E y F son de Banach, esto implica entonces que existe un X en E tal que X sub n converge a X, y de la misma manera existirá un Y, elemento de F, que es el límite de la sucesión X, Y sub n, perdón. Entonces, ya con estos elementos de X y Y definidos de esta manera, podemos construir la pareja X, Y y mostrar que efectivamente esta sucesión de Cauchy converge precisamente a X, lo cual es normal si consideramos esa diferencia. Teniendo en cuenta que x sub n converge a x en la norma de E y y sub n converge a y en la norma de F, entonces esto tiende a 0, tiende a infinito, y por lo tanto el z sub n converge cuando n tiende a infinito un elemento de cruz F. Por lo tanto, queda comprobada la afirmación. Si partimos de dos espacios de Banach, entonces el producto cartesiano con esta norma también resulta ser un espacio normado concreto. Entonces veamos cómo es una demostración del teorema del gráfico cerrado. Entonces nos dice que si E y F son espacios de Banach, y el gráfico del operador si el gráfico del operador lineal T de NF, el gráfico que viene dado por este conjunto, es cerrado, entonces vamos a poder concluir que el operador ese operador lineal es acotado, es decir, un operador continuo. Bien, como acabamos de ver, si consideramos en el producto cartesiano la norma del gráfico, vimos que el producto de E cruz F es un espacio completo, y si por hipótesis el gráfico de T, que resulta ser un subespacio de E por F, es cerrado, entonces podemos concluir que el gráfico de T
también es completo. Resultado que conocemos de los espacios métricos en general, ¿no? Si tenemos un espacio métrico completo y a un subconjunto de ese espacio métrico que es cerrado, entonces ese conjunto también resulta ser completo. Consideremos ahora la siguiente función, la P sub 1, que iría del gráfico de T n, que lo que hace es que a la parejita xtx le asocia o proyecta sobre la primera componente. Bien, entonces es relativamente sencillo demostrar que P sub 1 es un operador lineal. Segundo, podemos ver que ese operador P sub 1 es acotado. Pensemos en la norma de P sub 1. Por una parte, es por la manera como está definido este operador, y a su vez esta norma de E será menor. Y esto pues corresponde precisamente a la norma T de X, lo cual nos está diciendo entonces que la norma del operador P sub 1 realmente es menor o igual que 1. Es también evidente que este operador es un operador biyectivo. Entonces tenemos las tres condiciones para poder aplicar el teorema de isomorfismo de Banach. Tenemos dos espacios de Banach, un operador lineal, acotado y biyectivo. Entonces ese operador P sub 1 tiene un inverso que ya en el gráfico de T, que también resulta ser continuo. Recordemos, esto es por el teorema del isomorfismo de Banach. Bien, de la misma manera, si consideráramos el operador P sub 2, que va del gráfico de T en la segunda componente, que la pareja xt de x me envía a t de x. Seguimos un razonamiento completamente análogo al que establecemos aquí para darnos cuenta de que ese operador también es continuo y obviamente pues lineal y acotado, pero nos interesa sencillamente que el operador sea continuo, lo cual nos va a permitir entonces, digamos, factorizar este operador t que va de nf de la siguiente manera. Partimos nos vamos al gráfico de t y del gráfico de t nos vamos a f. Aquí mediante la aplicación P sub 1 a la menos 1, 2, y tendríamos este operador definido de esta manera como la composición de estos dos operadores. Ya sabemos que el operador P sub 2 y el operador P sub menos 1 son continuos. Este operador entonces va a resultar ser también continuo al ser compuesto pues de dos operadores, de dos funciones continuas. Más P sub 2 compuesto con P sub 1 a la menos 1 evaluado en X, entonces esto era por definición entonces P sub 1 a la menos 1 entonces nos daría X, y por definición de la proyección P sub 2 esto era igual a T de X, de donde concluiríamos que este operador es igual a T, y como ya sabemos que este operador compuesto es continuo, concluimos que el operador T que iba de NF también resulta ser un operador continuo, que era precisamente lo que se afirmaba en el teorema del gráfico cerrado.
siguiente afirmación. El contenido de la siguiente afirmación en algunos textos es tomado prácticamente como la definición de un operador cerrado. Vamos a considerar nuevamente un operador T que va de un espacio de Banach, aquí en otro espacio de Banach, entonces las afirmaciones siguientes van a resultar ser equivalentes. Primero, entonces el operador T es un operador cerrado. Y segundo, si X sub n es una sucesión de elementos de E que converge a X y tal que la sucesión de sus imágenes convergen a Y, entonces esto implica que Y es igual a T de X. Entonces veamos en primer lugar que efectivamente la proposición 1 implica la proposición 2. Entonces, si T es cerrado, lo que quiere decir entonces que el gráfico de ese operador es un conjunto cerrado, es decir que la adherencia del gráfico está contenido en el gráfico de T. Entonces, ahora si X sub n es una sucesión de elementos de tal que X sub n converge a X, y llamamos Z sub n la sucesión formada por X sub n T de X sub n. Entonces, por la manera como está definido este Z sub n, perdón, este era entonces un elemento del gráfico de T. Y Z sub n pues, converge entonces a X, coma Y. Entonces tenemos una sucesión de elementos del gráfico que converge a XY. Esto lo que quiere decir entonces que la pareja XY pertenece al gráfico de T, y por definición de gráfico el Y será precisamente T de X, como lo afirma la parte 2. Y de manera completamente similar puede uno demostrar que si esta condición se da, cada vez que tenemos una sucesión de elementos que converge a X y la sucesión de sus imágenes converge a Y, implica que Y es igual a T de X, se puede demostrar que el operador T efectivamente es un operador cerrado. Entonces, para ello vamos a tomar un elemento Z que pertenezca al gráfico de T. Entonces, por la adherencia, perdón, por definición de adherencia sabemos que existe una sucesión del gráfico tal que Z sub n converge a X. Entonces, Z sub n será de la forma X sub n T de X sub n. Entonces, esta convergencia nos estaría diciendo entonces que X sub n converge a X y T de X sub n converge a Y, y por hipótesis esto implica que Y es igual a T de X, es decir que nuestro Z es de la forma X, T de X, y esto obviamente por definición del gráfico es un elemento del gráfico de T, con lo cual hemos establecido que la adherencia del gráfico está contenido, por consiguiente T es un operador cerrado.